se encuadra Daniel 9? ¿Qué cosa vemos en la foto? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué? No es el contrario. Ahí está, es un zoom, está clarito ahí. ¿Quiénes están entrando y a dónde están entrando? Es el pueblo cautivo que está ingresando a la ciudad de Babilonia. Miren cuántos cautivos están ahí, ¿no? Y ahora sí, quitamos el zoom, hermano, gracias. ¿No? Pero, ese cautiverio, ¿cuánto iba a durar? Según lo que Daniel está estudiando, 70 años, ¿no? Y de ahí surge la profecía de las 70 semanas, ¿no? Y la primera pregunta dice, ¿en qué momento histórico se encuadra Daniel 9? ¿No? Eso nos da la Biblia el significado en el versículo 1. ¿Qué dice? En el primer año de Darío, y algo muy resaltante, hermanos. Darío fue el primer rey medo sobre Babilonia. Recordemos que Babilonia había sido gobernado por una, bueno, se me fue la palabra, pero por una dinastía, ¿no? Que culminaba con Nabucodonosor. Pero en este caso Darío fue el primer rey medo sobre Babilonia. Hermano, aquí, ¿qué cosa es el rey medo? Eso lo vamos a ver en la siguiente ponencia del próximo sábado, así que están cordialmente invitados. Pero bueno, en este momento nos interesa saber que en el primer año de Darío como rey, que fue el primer rey medo sobre Babilonia, en ese momento se encuadra la profecía de las 70 semanas. Siguiente diapositiva. Tomen nota, hermanos, porque al final voy a hacer preguntas, ¿no? Y la directiva va a anotar las respuestas que dé, ¿no? Y vamos a preparar un premio especial para todas las preguntas que se vayan a responder, ¿sí? Muy bien. Ahí está, versículo a versículo. En la oración de Daniel, ¿qué le preocupaba a Daniel? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 9:2 dice, el tiempo que Jerusalén estaría desolado. Hermanos, ¿se dan cuenta que la profecía no es para que tengamos miedo, sino para que tengamos esperanza? ¿Qué hubiese pasado si Daniel no se hubiese puesto a estudiar la profecía de Jeremías? Él pensaría que el cautiverio iba a ser para siempre, para toda la vida. Pero gracias a la profecía, Daniel se dio cuenta que justo en ese momento estaba culminando los 70 años de cautiverio en Jerusalén, porque ya Jeremías lo había profetizado, ¿no? Y el segundo asunto que le preocupaba a Daniel, que están en los versículos 3 al 5. Ahora sí vamos a participar. De esta ala, que lean los versículos 3 al 5. A ver, vamos a elegir. Hermano Nehemías, lee el versículo 3. Volví el rostro a Dios, el Señor. Lo demás escuchamos. Buscando en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Hermano Rubén, el 4. Versículo 4. Oré al Señor mi Dios, e hice esta confesión. Ahora, Señor, Dios grande y digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor por los que te aman y obedecen tus mandamientos. Interesante, subrayamos eso. Y finalmente el versículo 5, hermano John Guayán. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Entonces, en conclusión, ¿cuál era la preocupación de Daniel? El pecado de su pueblo. Razón por la cual estuvieron cautivos durante 70 años. ¿Sí? El tercer asunto en cuestión, en la preocupación de Daniel, está en el versículo 17. ¿No? Ahora le toca a esta, la hermana. A ver, hermano Gabriel, el versículo 17, ¿qué dice? Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Ahí que Daniel estaba pidiendo que la gloria del Señor resplandezca nuevamente. A ver, pregunta del seminario anterior y de la introducción anterior. ¿En qué parte del santuario se manifestaba la gloria de Dios? Lo que estaba pidiendo Daniel. En el lugar santísimo, ¿cierto? En realidad era una oración de fe de Daniel, porque el santuario ya estaba destruido. ¿Dónde se iba a manifestar la gloria de Dios? Era una oración de fe, ¿sí? Entonces, la tercera cosa que a Daniel le preocupaba era la
desolación del santuario. El santuario está destruido. Dios quiere estar con su pueblo, pero ¿cómo puede hacer si no hay santuario? No hay manera, no hay forma. Eso le preocupaba a Daniel, ¿no? Y el cuarto asunto que le preocupaba a Daniel está en el versículo 19. A ver por aquí. Hermana Laura, versículo 19. ¿Qué dice el 19? Oye, Señor, perdona, preste oídos, Señor, y hazlo no tarde, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí está, ¿no? A pesar de que Daniel sabía que el fin de los 70 años de cautiverio estaba cerca, a Daniel le preocupaba la aparente, ¿no? Yo corregiría esa parte que no lo he puesto, la aparente tardanza del perdón divino. ¿Por qué aparente? Porque Dios no se tarda, los tiempos de Dios son perfectos. Pero en el lado humano, para Daniel, como que se estaba demorando ahí un poquito, ¿cierto? Esos eran los cuatro asuntos de las que Daniel estaba preocupado en su oración, ¿no? Ahora sí, avancemos en la siguiente diapositiva. Ahora, y en ese contexto en el que Daniel estaba preocupando, orando acerca del pecado de su pueblo, del cautiverio en el reino de Babilonia, ¿no? En ese contexto de oración, ¿quién fue enviado a Daniel? Ya, ¿y dónde está eso en la Biblia? Está en los versículos 20 y 21. Ahora sí, aquí vamos a hacer participar a una dama. A ver, hermana Eva, el versículo 20, ¿qué dice? Dice sí. Aún estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, Dios, por el monte santo de Dios. Nuevamente menciona el santuario, ¿no? Estaba orando por el santuario, eso significa el monte santo de Dios. Y en ese contexto también se lee el versículo 21. Hermana Susana, por favor, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión, vino volando con presteza. Continúe. Y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Te das cuenta? El relato de Daniel siempre está en el contexto del lenguaje del santuario. El ángel a qué hora vino? En el horario del sacrificio de la tarde. ¿Cuántos sacrificios habían en el santuario? ¿Se acuerdan? Por eso nosotros los adventistas hacemos el culto matutino y el vespertino. Ya no llevamos nuestros corderos, ¿cierto? Nosotros somos ahora el sacrificio. Hacemos un culto en la mañana y un culto en la tarde o en la noche, ¿cierto? Aquí justamente dice en el versículo 21 que aún estaba hablando en oración cuando vino el ángel Gabriel como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿no? Eso tampoco es coincidencia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién fue enviado a Daniel? El ángel Gabriel. En el Nuevo Testamento, ¿en qué contexto se le menciona a Gabriel? ¿Quién me dice? Cuando se le avisa a la Virgen María que va a concebir. ¿Quién iban a ser? El Cordero. ¿Te das cuenta? O sea, que no es nada al azar. ¿Viste? Muy bien, avancemos, hermano. Audio. Bien. Luego dice, ¿y qué vino a hacer Gabriel? Ya, Gabriel fue designado. 22 y 23. Ahora vamos a participar un joven, a ver. Un joven, a ver. Snyder, por favor. El versículo 22. Y Gabriel me dijo, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Muy bien, gracias. Y el número 23, Nicole, el 23. Al principio de tu prueba se me dará la hora. Yo he venido para enseñarte la verdad. Tú eres mi llamado. Entiende pues la orden y entiende la misión. Hermano, primera lección de esta tarde para ti y para mí. Más para mí, creo. Si hay algo que tú y yo no entendamos en la Biblia, ¿a quién tenemos que pedir en oración sabiduría? Y aquí dice Dios que ni bien Daniel empezó a orar, el ángel ya estaba saliendo. Dios no esperó que Daniel termine su
oración. El ángel ya había entrado en acción. Cuando hay algo que tú quieras entender en la Biblia, sea profecía, sea de doctrina, sea de lo que fuere, lo primero que tienes que hacer es doblar tu rodilla y pedir sabiduría a Dios. Y un ángel ya está designado para que a ti se te explique el significado. ¿Qué te parece? ¿Es bueno ser hijo de Dios? Claro que sí, ¿no? Amén. Y en este caso, el valor agregado de Daniel era que era un varón muy amado, ¿no? ¿Por qué Daniel fue un varón muy amado? ¿Quién me dice? ¿Ah? Ya, ¿de qué manera era fiel? ¿Cómo mostraba su fidelidad? Porque era un varón de oración, ¿cierto? Por eso es que a los niños les enseñamos, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, ¿cierto? Ah, muy bien, hermanos, muy bien. Ahora sí, avancemos a la siguiente diapositiva, hermanos. Ahora sí, ya vamos avanzando un poquito más y voy a necesitar un poquito más de su atención y concentración, ¿sí? Ahora, sabemos que Gabriel fue designado para ayudarle a entender a Daniel. Sabemos que Daniel estaba orando por sabiduría, pero también estaba confesando su pecado en representación del pecado del pueblo. Pero de forma específica, ¿qué visión tenía que entender Daniel? ¿Cuál era eso que Daniel no podía comprender y que incluso llegó a enfermarse porque no lo entendía? ¿No? Muy bien. Ahora volteemos nuestra hojita del capítulo 9, vayamos al capítulo 8. Y vamos todos concentrarnos en el versículo 1 mientras leemos esa primera parte. Lo que Daniel tenía que entender, que no entendía, motivo por la cual Gabriel le fue enviado. Dice, la última visión fue 7 años antes, en los tiempos de Belsasar. ¿No? ¿Cuál era esa visión? La visión de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Eso está en Daniel 8.1. Ahora, Daniel 8.20, ¿qué dice? A ver, por aquí, una dama de esta fila que no participó. Manita Rosana, Daniel 8.20, por favor. No, Daniel 8.20 dice, en cuanto el carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Muy al margen de la explicación, pero aquí Gabriel ya le está comenzando a explicar, ¿viste? Porque le dice, el carnero que viste no es un carnero, significa esta cosa, ¿sí? No vamos a leer todo porque la ponencia no es este tema, pero aquí el ángel ya le está comenzando a explicar, eso significa. Por eso dice, comenzaba a cumplirse la visión tal como se le había explicado. El tercer asunto que Daniel tenía que comprender, motivo por el cual el ángel Gabriel tuvo que ser enviado, es a Daniel le preocupaba el tiempo de cautiverio, el pecado del pueblo, la asolación del santuario y el perdón divino. Y ahí vas a leer tú, hermano, un texto que no deberías olvidar nunca. Justamente es uno de los textos que da origen a la iglesia adventista del séptimo día, a la cual tú y yo pertenecemos. ¿Qué dice Daniel 8:13? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Leamos todos juntos, ¿ya? A la cuenta de 3. ¿Hasta cuándo la visión? Siga. Y en el versículo 14 está la respuesta. ¿Cuál es? Léalo todos juntos. Un ratito, hermano. Voy a bajar un poco el volumen del celular. Ahora sí, muy bien. Ya, el versículo 14, ¿qué decía? Hasta 2300 300 tardes y mañanas
luego el santuario será purificado. En el idioma original hebreo, la purificación del santuario se conocía como una fiesta judía y ahí está el nombre. ¿Cómo se llamaba? Tomen nota, hermanos, porque terminando la ponencia voy a preguntar. Un ejemplo de pregunta. Hermano, ¿cómo se llamaba la fiesta de la purificación del santuario? Y tú levantarás la mano y dirás Yom Kippur, ¿no? Y nuestra directiva anotará los puntajes que tú vas a acumular. Pero bueno, esa era la preocupación de Daniel. Santuario destruido. ¿Cómo se manifestaba el perdón de los pecados en el pueblo de Israel? Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, luego que la gloria de Dios se manifestaba, y luego todo el pueblo estaba en paz con Dios porque había sido perdonado. Todos sus pecados habían sido purificados y extraídos del santuario, llevados por este carnero al desierto. Eso lo vimos en la ponencia anterior, ¿cierto? Pero ahora no había eso. No había santuario. ¿Cómo iba a pasar eso? Si el perdón divino se manifestaba a través de ese acto de adoración y no hay santuario. ¿Ahora entiendes la tristeza de Daniel? ¿No? Para Daniel no podía concebir el perdón divino si es que el santuario no estaba allí. Era muy importante para él, ¿no? Y finalmente, en los versículos 26 y 27, Gabriel ya comienza con la explicación. Voy a leer los versículos 26 y 27. Dice: la visión de las tardes y mañanas, ojo, recuerda la respuesta. ¿Hasta cuándo? Daniel 8:13, ¿no? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿hasta cuándo el santuario estará destruido? Eso es. ¿Hasta cuándo? Luego dice la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahora el versículo 26, el versículo 16 dice, perdón, el 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. ¿Quién está diciendo esto? Gabriel, el ángel. Y tú le dices, guarda la visión porque es para muchos días, dice. Y yo, Daniel, ¿quedé qué cosa? Dice. Quedó quebrantado. Y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Y no la entendí. Hermanos, a veces sí me he sentido así cuando no entendía algo en la Biblia. De verdad, cuando hay un tema que yo estudio y me gusta mucho, hasta puedo amanecerme estudiando. ¿No? Pero así como Daniel, ¿no? Él sentía tristeza porque la visión era terrible. Imagínense, el centro de adoración para Daniel era el santuario. El perdón de Dios se manifestaba a través del santuario cuando el sumo sacerdote salía. Y ahora no estaba. Imagínense cómo sería la vida espiritual de Daniel. Y no solo de Daniel, sino de las demás personas que estaban allí todavía en cautiverio, ¿no? Entonces, esos 4 asuntos es lo que Daniel tenía que entender. Pero la explicación de la visión no terminaba allí. Por eso es que en el capítulo 9 comienza diciendo que todavía no entendía, que todavía no comprendía, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a pasarnos esa diapositiva porque no debía estar allí, pero yo la puse. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros los adventistas creemos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Tú sales y no encuentras otra iglesia, otra fe que crea eso. Debiera ser diferente, pero solo los adventistas creemos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? En la doctrina del santuario no hay otras confesiones que lo crean. Y justamente pon la diapositiva anterior, hermano. Es justamente por esos 1, 2, 3, por esos 5 versículos que están allí. Aún los teólogos no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, un teólogo famoso dice que los 490 años no deben cortarse, ¿no?, de la profecía general de los 2300 años. Son 2 profecías separadas.
Y obviamente al tener esa premisa llegan a conclusiones diferentes. Error. Otro teólogo, por ejemplo, decía, no son 2300 tardes y mañanas, porque el texto bíblico dice tardes y mañanas. Solamente es la mitad de 2300, es decir, 1150 días. Como su premisa es errónea, su conclusión también es errónea. Entonces, quería explicarles un poquito más sobre ese tema, pero estoy viendo aquí la hora y ya lo dejamos para la siguiente ponencia, ¿sí? Va a ser como una especie de apéndice. Pero nosotros debemos creer, hermanos, que el pueblo adventista sí tiene razones bíblicas para creer que la profecía de Daniel 8 y la profecía de Daniel 9 están conectadas. Porque si esa conexión se rompe, entonces la iglesia adventista ya no tiene razón de ser. Y eso no puede ser así. ¿Cierto? Por eso es importante entender el correcto significado de la profecía de las 70 semanas. Ahora sí, avancemos, hermano. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel durante las 70 semanas? 6 cosas tenían que hacer, o tenían que acontecer. La primera que dice, terminar la prevaricación. La segunda cosa que era, poner fin al pecado, o los pecados. Ojo, estamos volviendo a Daniel 9:24, ¿sí? No nos salgamos del versículo. Daniel 9:24 dice 60 semanas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sí, entonces, poner fin al pecado o los pecados. La tercera cosa, expiar la iniquidad. La cuarta, traer la justicia perdurable. La quinta, sellar, confirmar, ratificar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Todas esas palabras no están puestas ahí al azar, están en el contexto del capítulo 24. Puedes darle una lectura, ¿no? O subrayalo para que en tu casa lo puedas leer. Todo eso que está ahí, las 6 cosas, son parte de la explicación que el ángel estaba dando a Daniel. ¿Sí? Muy bien, avancemos. Bien, si tuviese que explicar la profecía de las 70 semanas, yo creo que con eso ya se entendería, ¿no? Pero eso no es el propósito de la ponencia, ¿no? La idea es profundizar un poquito más, ¿no? Avancemos, hermano del audio. Sí, avancemos. Ahora sí. Mira, ahora nos vamos a Daniel 9:25. ¿Qué dice Daniel 9:25? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto dice el texto? ¿Seguro? Voy a abrir un paréntesis ya. Hermanos, cuando tú leas profecía en la Biblia, tienes que leerlo por lo menos 3 veces. De nuevo voy a preguntar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? A ver, ¿quién dice 7? Bien, ¿quién dijo usted, hermana? Ya, acá la hermana dice 62, acá dice 7. ¿Quién da más? 72. Ya, la hermana dice 72, por ahí dice 7. A ver, ¿quién ha sido tan observador para leer bien el capítulo 25? ¿Cuántas semanas? Por eso puse el gráfico ahí para que te ayudes. 62. 72. ¿Dónde dice esa hermana? ¿En el versículo 25? ¿Por qué 69, hermano? Ah, ¿te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Es 69. Lee bien tu Biblia. Aquí Daniel dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuántas semanas en total? 69. Hermano, ¿y por qué hicieron esa separación? Ah, pues ahí está el detalle. Justamente para eso sirve la ponencia de esta tarde. Entonces, hermanos, cuando tú leas tu Biblia en profecía, léelo de 3 a 4 veces si es posible. No te quedes con la primera lectura, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora centrémonos en el gráfico, hermanos. Mira, hay 3 fechas que me gustaría que tú tomes nota y si es posible te lo memorices.
¿Por qué? Porque cuando ya toquemos el tema de la profecía de la domingo, de las tardes y mañanas, esas fechas nos van a ser útiles. Y vas a ver cómo solito llegamos, ¿no?, a la fecha tan conocida por los adventistas, que es el mal llamado chasco. Yo no lo llamo el chasco, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? Antes respondía el gran chasco, porque tradicionalmente eso es lo que respondemos, pero no. Cuando a ti te pregunten, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? Tú tienes que decir, ya, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso, resalta lo bueno. Aunque lo otro también pasó, pero ¿para qué resaltarlo, cierto? Muy bien. Ahora sí, la primera fecha, 457 antes de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? Eso está en el capítulo 25 de Daniel también, porque dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Ves el recuadro que dice el Mesías príncipe? Hermano Reinaldo, en esta parte es muy importante que cuando menciona lo del cuadrito sería bueno que le hagas un zoom para que los hermanos también lo puedan ver, ¿no? Dice, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, hacemos un zoom ahí. Ajá, ahí está. Y luego corremos a la derecha hasta, ojo, estoy leyendo el versículo 25, siga, hasta el Mesías príncipe, según el texto bíblico. ¿Cuántas semanas? No 72, no 60, ¿cuántas? 69. Ahora vamos a achicar el zoom. Achicamos el zoom. Ahí está, mira, ahí están las 69 semanas. Mira, 457 antes de Cristo. Y ahí está Artajerjes por su decreto. Ahí comienza todo con respecto a la profecía de las 70 semanas. Luego nos trasladamos hasta las 69 semanas. ¿Y qué fecha está allí? Donde dice el Mesías príncipe. Sale Jesús en el Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué fecha está ahí? Anótalo esa fecha, hermano, ahí en tu Biblia o en tu cuaderno que tienes. 457 al 27, ahí están las 69 semanas. Ahora viene la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Daniel lo separa una semana y luego 62 semanas? ¿Por qué? Porque luego de esas semanas proféticas iba a suceder la reconstrucción de Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la ejecución de la misma obra iba a pasar ¿cuántas semanas? 100. Porque si no, Daniel hubiese dicho de frente, ¿no? 69 semanas. Ese es el motivo por el que Daniel separa esa parte de las 69 semanas en una semana y en 62 semanas para establecer las fechas. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O volamos ya? Voy a repetir despacio otra vez ya. Daniel dice Daniel divide las 69 semanas en dos periodos, una de 7 semanas y la otra de 62 semanas. La primera es para entender y comprender que desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén hasta la construcción de la misma pasó un periodo de tiempo. No es como que el rey Artajerjes dice, ¿no? Construyan la ciudad de Jerusalén un lunes y el mismo lunes lo están construyendo. No. ¿Pasó cuánto? 7 semanas. Y ahí están las fechas, ¿sí? Y luego menciona las 62 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de 408 a.C. hasta los 27 después de Cristo, ahí se cumplen ya las 62 semanas. ¿Y qué pasó al fin de las 69 semanas? ¿Se ungió a quién? Al Mesías príncipe, ¿sí? Ya, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué pasó en 457 a.C.? Ayúdense el gráfico. ¿Para ya, ¿se construyó ese mismo día? No. ¿Cuántas semanas pasaron? Ay, muy bien. ¿Te das cuenta qué fácil es profecía? Pero cuando tú lees en la Biblia, ¿entiendes? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué pasó en el 408 a.C.? Comienza la construcción. Aquí el texto dice, será construida en tiempos angustiosos. Eso tú ya lo sabes. En la lección que hemos tenido en las anteriores, ¿por qué dice tiempos angustiosos? A ver. Ya, entonces los constructores tenían algo en una mano y algo en otra mano.
porque sabían que su vida estaba en peligro. ¿Tú te imaginas que construyamos el templo de Éfeso y estemos amenazados? Estaríamos así, ¿no? Así, en tiempos angustiosos. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, ahora sí, ojo, en esta parte de la explicación solamente hemos visto el primer grupo de las 69 semanas. ¿Sí? Falta todavía la última semanita que tú estás viendo allí. Porque ¿qué dice la Biblia? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Ahí no solamente hemos visto las 69 semanas. ¿Sí? Nuevamente, ya, 3 fechas. 457, ¿qué pasó allí? Bien, hermano. 408, ¿qué sucedió? Y en el 27 después de Cristo, Jesús es bautizado en el Jordán, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo bajó como paloma. Avancemos, hermanos, si no la hora nos gana. Bien, ¿y qué ocurriría durante la semana final? Ahí, hermanos, vamos a concentrarnos más todavía de lo anterior, para que podamos entender. ¿Sí? Porque hay dos cosas que están en nuestra contra ahorita. Una es el tiempo, ¿sí? Y segundo es justamente el tema que estamos tocando, que es un tema profético. Muy bien, ¿qué ocurriría durante la semana final? Y ahora nos centramos en los versículos 26 y 27. Primero, según esos dos versículos, dice: se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. ¿Y cuándo va a suceder eso según el texto? A mitad de la semana, ¿cierto? Entonces, si tenemos que en el 27 Jesús fue ungido, ¿no? Y en el 34 fue apedreado Esteban, entonces la fecha que está en medio de esos dos es el 31 después de Cristo. ¿Por qué les menciono esto? Por el segundo punto, porque dice: a mitad de la semana confirmará el pacto con muchos, dice, del pueblo de Israel. Y el punto número 3, Jerusalén será destruida. La misericordia divina, esto es muy importante, hermanos, miren lo que dice ahí. La misericordia divina retrasó este evento para que algunos judíos pudieran aún abrazar el pacto. Nosotros sabemos por doctrina que al morir Jesús en la cruz y decir consumado es, ¿qué se cumplió allí? A ver, para los que hemos estudiado la lección del gran conflicto, antes de martes, ¿qué acontecimiento cósmico ocurrió cuando Jesús dijo consumado es? Ya, pero me refiero a un acontecimiento cósmico. Claro, el verbo se rompió, fue un acontecimiento terrenal. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué? No, cósmico, me refiero a algo relacionado al gran conflicto, algo mayor, es algo mayor que el velo, algo mayor que la luna, que el sol. Hermano Gabriel. Bien, hermano, bien, ahí está, ya está. Que Jesús ganó. No hay más. Y eso lo vimos hoy en la escuela sabática. ¿Cuál fue la mayor gloria de Cristo? La cruz. ¿No? Y correctamente, como dijo nuestro pastor, es algo irónico, ¿no? Que algo que fue destinado para la ignominia, para la humillación, fuese motivo de glorificación para Jesús. ¿Por qué? Porque él había vencido a Satanás allí. Entonces, a media semana, tranquilamente Dios pudo decir, pues acabó el tiempo de gracia para los judíos. Vayamos a predicar a los gentiles. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con las mujeres de Sirofenicia? Él entendió y le dijo, aún no es momento todavía. Y tranquilamente Dios, en el 31 después de Cristo, pudo decir, se acabó el periodo de los gentiles, perdón, de mi pueblo, ahora vamos a los gentiles. Pero en su infinita misericordia, Dios decide darle media semanita más. Qué bueno nuestro Dios, ¿cierto? Interesante, ¿no, hermanos? 3 años y medio lo cambiaron todo para aquellas personas que aprovecharon ese pequeño tiempo de gracia que Dios les había dado. Entonces, pero definitivamente la gracia, al menos para el pueblo de Israel, en ese contexto iba a terminar en el 34 después de Cristo. ¿Con qué evento? Con el apedreamiento de Esteban. Y ahí se termina lo
que lo que Gabriel le había dicho a Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y ahí para adelante ya es otro periodo, otro propósito, otras personas. ¿Se entendió esa parte? Igualito, ¿ya? 3 fechas. 27, el bautismo de Jesús o el cumplimiento del Mesías príncipe. El 31, la muerte de Cristo en la cruz. Y el 34, el apedreamiento de Esteban. Ahí están completadas las 70 semanas de Daniel. ¿Qué les pareció, hermanos? Yo sé que hay muchas preguntas todavía, pero al menos tengamos la esperanza de que el Espíritu Santo, del 100% que hayamos escuchado esta tarde, con que quede en 1% hayamos hecho mucho. Porque temas como estos debiéramos tocarlos por lo menos una vez por trimestre, para que no se nos olviden. Pero qué bueno, una más, hermano Reinaldo. Y ahí está el panorama completo ya, que no lo vamos a explicar. Ese gráfico se explica por sí solo ya. Ahí están las 70 semanas, ¿no? Con las 5 fechas y los eventos que marcan cada fecha, ¿no? Y finalmente, hermano Reinaldo, ya para terminar, una más. Ya, eso también lo puse allí, que está relacionado con la otra parte que también por tiempo no lo vamos a poder explicar, ¿no? Ahí, por ejemplo, está determinadas, cortadas. Algunos teólogos dicen solamente determinadas, otros dicen cortadas, pero nosotros los adventistas entendemos que esa palabra en realidad es muy importante, porque esa palabra conecta la profecía de Daniel 9 con la profecía de Daniel 8. No está separada, está conectada, ¿sí? Pero bueno, no voy a hablar mucho en esa parte, posiblemente en el sábado que viene. Una más, hermano Reinaldo. Ya está. Entonces, hermanos, este sábado hemos cubierto la primera parte. La profecía de las 70 semanas, si lo convertimos al día por año, se convierte en 490 años. No te voy a preguntar cómo, tú ya lo sabes, ya en tu mente has calculado. Hermano, ¿por qué 70 semanas dan 490 años? Yo sé que tú ya lo sacaste en tu mente y ya lo resuelves, ¿no? Aplicando el principio día por año. Falta la otra parte de la profecía que ya lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Ahora sí, hermano, una más. Ahora, ¿qué significa eso? Tranquilos, no lo vamos a sacar de vida. Eso lo vamos a ver también en la siguiente ponencia. ¿Qué significa que la estatua tenga todos esos colores? Dorado por arriba, plateado por ahí, los pies más o menos de color negruzco, ¿no? Las pantorrillas, perdón, y los pies que tienen 2 colores. ¿Qué significan esos animales raros ahí? ¿No? Bueno, mañana creo que vamos a ir a parte de las leyendas, ¿no? Los aventureros. Esos animales no están allí. ¿Por qué están ahí? ¿Qué significan? ¿No? Todo eso también tiene un significado, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las 2 siguientes ponencias. Así que, hermanos, están cordialmente invitados para las siguientes ponencias en las que vamos a ver ese tema. Vamos a explicar Daniel 2, Daniel 7 y un poquito más vamos a profundizar en Daniel 8, ¿no? La parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que no hemos estudiado. Bien, queridos hermanos, quiero que me acompañen en hacer una breve oración por 2 motivos principales. En primer lugar, vamos a orar por la directiva de jóvenes, ¿no? Que desde que comenzó la ponencia se han esforzado bastante y están poniendo todo de su parte para que ustedes y todos nosotros también podamos aprender y recordar aquello que ya debiéramos saber, como es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a hacer, y el segundo motivo de oración, hermanos, es para que la ponencia continúe. Me da mucho gusto que ahorita estoy observando la congregación, está prácticamente casi llena, como hemos estado en la mañana, y qué bueno, eso da mucho gusto, y sé que el Espíritu Santo también está trabajando. Vamos a orar, queridos hermanos. Oremos. Querido Señor y bendito Padre que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor. No somos dignos de estar delante de tu presencia, pero sabemos de tu gran amor y tu gran misericordia, querido Dios. Estamos tratando de entender y comprender, así como Daniel en su momento, qué significado tiene para nosotros en nuestra vida práctica cristiana, conocer de las profecías, más que solamente de conocer por el hecho de saber, sino cómo ha de impactar en mi vida cristiana y qué decisiones yo he de tomar al conocer de todo esto, Señor.
porque sabemos que el tiempo de tu venida se acerca, Padre Santo. Y tú esperas, Señor, encontrar un pueblo ya preparado, para que cuando tú, Señor, apareces en la nube de los cielos, lleno de gozo y de alegría, nos lleves a la patria celestial, querido Padre. Pero en tu infinito amor y tu infinita misericordia, aún permites que la puerta de la gracia esté abierta, para que muchas más personas, Señor, puedan conocer de tu amor, puedan conocer de tu gran sacrificio que hiciste en la cruz, por cada ser humano que haya nacido, que existe y que ha de venir, querido Padre. Porque ese eres tú, Señor, porque tu naturaleza es amor. Y por ese amor diste tu vida por cada uno de nosotros. Que al estudiar todos estos temas proféticos, Señor, el único digno de honra y de alabanza seas tú, Padre Santo. Porque todas estas profecías, así como el reloj, así como la brújula, han de apuntar a un solo lugar, Señor, hacia tu presencia. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para que cuando suceda ese gran evento de la segunda venida de Cristo, tu Hijo, podamos recibirte con los brazos abiertos, querido Señor. Y no solamente nosotros, sino cada uno de los miembros de nuestra familia, querido Padre. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y gracias también por este maravilloso sábado que hemos pasado, querido Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.